Lo que van a escuchar esta noche no tiene precedentes. Una modelo colombiana que durante 3 años fue amante de uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Lo que van a escuchar esta noche no tiene precedentes en este canal. Hemos contado la historia del piloto que sacó el oro, del hacker que robó 47 millones, de la enfermera que sacó presos en bolsas de cadáveres, del chef al que le pidieron envenenar a Maduro. Pero lo que van a escuchar ahora es diferente a todo, porque esta no es la confesión de alguien que trabajó dentro del sistema. Esta es la confesión de alguien que durmió con el sistema, literalmente. Esta es la historia de una mujer colombiana, modelo de profesión, que durante 3 años fue la amante de uno de los hombres más poderosos de Venezuela, nombre del círculo íntimo del poder chavista. Un hombre cuyo nombre aparece en expedientes judiciales de 3 países. Un hombre que le regalaba carteras de $50,000 mientras el pueblo venezolano comía de la basura. Y esta mujer, durante esos 3 años, grabó todo con su teléfono. Vídeos de fiestas privadas en Miraflores, vídeos de maletines llenos de dólares, vídeos de reuniones con narcotraficantes, vídeos de yates, jets privados, mansiones y excesos que superan cualquier cosa que hayan visto en las narcoseries de Netflix. Cientos de horas de material. Y ahora, desde Miami, donde vive bajo protección después de recibir amenazas de muerte, está lista para contar su historia. La vamos a llamar Valentina. Tiene 31 años. Es de Medellín. Y lo que va a revelar esta noche va a hacer que se les caiga la mandíbula. Les advierto desde ahora. Quédense hasta el final. Porque la revelación más grande no viene al principio. Viene en los últimos minutos. Y es algo que involucra directamente a la esposa del hombre que la mantenía. Prepárense. Antes de escuchar a Valentina, necesito explicar algo que muchos venezolanos y colombianos saben, pero que no se dice abiertamente. Dentro del poder chavista, existía un circuito de fiestas privadas que funcionaba como un mundo paralelo. Mientras Venezuela se hundía en la miseria, mientras los hospitales se quedaban sin medicinas y los supermercados sin comida, la élite del chavismo vivía una vida de excesos que rivalizaba con las fiestas de los carteles colombianos y mexicanos en sus mejores épocas. Fiestas en islas privadas, fiestas en yates anclados frente a los roques, fiestas en pisos completos de hoteles de lujo en Panamá, República Dominicana y Cartagena. Fiestas donde corría el champán más caro del mundo, donde la droga se servía en bandejas de plata, y donde las mujeres más hermosas de Colombia y Venezuela eran traídas como acompañantes. Ese mundo existía, y Valentina lo vivió desde adentro. Le preguntamos cómo empezó todo. Dice Valentina: yo era modelo en Medellín. Hacía campañas publicitarias, pasarela, algo de televisión. Ganaba bien para los estándares colombianos. No era millonaria, pero vivía cómoda. Tenía 25 años y era ambiciosa. Quería más. Y en ese mundo del modelaje colombiano hay puertas que se abren si estás dispuesta a cruzarlas. Puertas que te llevan de las pasarelas a las fiestas privadas de hombres con dinero. Mucho dinero. Yo crucé esa puerta en agosto de 2018. Una amiga que también era modelo me invitó a una fiesta en Cartagena. Me dijo que iban a estar hombres importantes, que era una fiesta exclusiva en un yate, y que si me portaba bien me iban a regalar algo bonito. Así funcionaba. Así funciona todavía. No te dicen que vas de escort. Te dicen que vas de invitada. Pero todo el mundo sabe lo que significa. Le preguntamos qué pasó en esa fiesta. Dice Valentina: la fiesta era en un yate anclado frente a las Islas del Rosario. Un yate enorme. No sé de cuántos metros, pero era más grande que cualquier cosa que yo hubiera visto. Cuando llegamos en la lancha vi banderas venezolanas en la cubierta. No sabía que era una fiesta de venezolanos. Mi amiga no me lo había dicho. A bordo había unas 30 personas. 15 hombres y 15 mujeres aproximadamente. Los hombres eran todos venezolanos. Las mujeres éramos todas colombianas, excepto 2 venezolanas. Los hombres tenían entre 40 y 60 años.
Las mujeres teníamos entre 20 y 30. La dinámica era obvia. Continúa Valentina. La fiesta empezó como cualquier fiesta de ricos. Champán, música, conversación. Pero a medida que avanzaba la noche, el ambiente se fue transformando. Apareció cocaína. Mucha cocaína. Servida en un espejo grande sobre la mesa principal como si fuera parte del buffet. Los hombres empezaron a consumir abiertamente. Algunos de ellos sacaban fajos de billetes de $100 y los usaban para enrollar líneas. Billetes nuevos, crujientes, recién sacados de algún banco. Los dejaban arrugados en la mesa después de usarlos y nadie los recogía. $100 tirados en una mesa como si fueran servilletas usadas. Mientras en Venezuela la gente buscaba comida en la basura. Le preguntamos cuándo conoció al hombre que se convertiría en su patrón durante 3 años, dice Valentina. Esa misma noche, se acercó a mí en la cubierta superior del yate. Yo estaba sola mirando el mar porque el exceso de adentro me estaba abrumando. Él subió con 2 copas de champán. Era un hombre de unos 50 años. No era guapo, no era alto, no era atlético. Pero tenía algo que en ese mundo vale más que cualquier atributo físico. Tenía poder. Se le notaba en la manera de hablar, en la manera de moverse, en la manera en que los demás hombres lo trataban. Cuando él hablaba, todos callaban. Cuando él se movía, todos le abrían paso. Y cuando me miró y me dijo que yo era la mujer más hermosa que había visto en su vida, supe que no era un piropo vacío. Era una declaración de intención. Un hombre así no dice cosas que no planea cumplir. Le preguntamos si sabía quién era. Dice Valentina. No al principio. Me dijo su primer nombre. No me dijo su apellido ni su cargo. Me dijo que era empresario venezolano, que tenía negocios en varios países, que viajaba mucho. Nada que me permitiera identificarlo. Pero esa misma noche, cuando bajé al baño, mi amiga me agarró del brazo y me dijo: «Mija, usted se ganó la lotería. Ese hombre es uno de los tipos más poderosos de Venezuela». No me dijo exactamente quién era, pero me dijo que el yate donde estábamos era de él, que la fiesta la había organizado él, y que si yo le gustaba, mi vida iba a cambiar para siempre. Tenía razón, mi vida cambió, pero no de la manera que yo esperaba. Le preguntamos cómo se desarrolló la relación, dice Valentina. Después de esa noche en el yate no lo vi durante 2 semanas. Pensé que había sido un encuentro de una noche y ya. Pero 15 días después recibí un paquete en mi apartamento de Medellín, sin remitente. Adentro había una cartera Louis Vuitton que costaba más de $3,000 y una tarjeta que decía: «Para que pienses en mí», con un número de teléfono. Lo llamé, y a partir de ese momento se estableció una dinámica que duró 3 años. Él me llamaba cuando quería verme, a veces una vez a la semana, a veces cada 2 semanas, a veces desaparecía un mes entero y después aparecía con un regalo absurdo para compensar la ausencia. Me mandaba pasajes de avión en primera clase a donde quiera que él estuviera. Panamá, Santo Domingo, Madrid, Estambul. Yo llegaba, me instalaba en una suite de hotel que él había reservado. Pasábamos 2 o 3 días juntos, y después me mandaba de vuelta a Medellín con un sobre lleno de billetes. Al principio eran $5,000 por viaje, después 10,000, después 20,000. Para el final me daba hasta $50,000 en efectivo por cada encuentro. Le preguntamos cuándo empezó a grabar. Dice Valentina: «Eso es importante. No empecé a grabar por razones morales ni por conciencia política. Empecé a grabar por supervivencia». Una de las colombianas que había conocido en el circuito de fiestas desapareció en 2019. Se llamaba Karen. Tenía 27 años. Era de Cali. Había sido la acompañante de otro hombre del grupo venezolano. Un día Karen le dijo a una amiga que estaba pensando en dejar la relación porque tenía miedo, que había visto cosas que la asustaban.
2 semanas después, Karen dejó de contestar el teléfono. Su familia en Cali la reportó como desaparecida. Nunca la encontraron. Nunca hubo investigación seria. Simplemente desapareció. Y cuando yo me enteré de lo de Karen, entendí algo que debía haber entendido desde el principio. Que los hombres con los que estábamos no eran empresarios, eran criminales. Y que las mujeres como nosotras éramos desechables. Si sabías demasiado y te volvías un riesgo, desaparecías. Así de simple. Así que empecé a grabar como seguro de vida. Si a mí me pasaba algo, los videos saldrían a la luz. Y los hombres en esos videos tendrían muchas explicaciones que dar. Escucharon bien. Una modelo colombiana desapareció sin dejar rastro después de decir que tenía miedo. Y eso fue lo que hizo que Valentina empezara a documentar todo con su teléfono. No por justicia, por supervivencia. Porque en ese mundo, la información es la única protección que tienes. Le preguntamos qué grabó exactamente. Dice Valentina. De todo. Grabé fiestas en yates. Grabé fiestas en penthouses. Grabé fiestas en fincas. Grabé conversaciones donde se hablaba abiertamente de dinero sucio, de transferencias ilegales, de sobornos a funcionarios de otros países. Grabé momentos donde estos hombres contaban billetes de $100 en fajos enormes sobre camas de hotel. Grabé maletas abiertas llenas de dólares que llegaban en carros blindados a los hoteles donde nos hospedábamos. Grabé llamadas telefónicas que mi patrón hacía frente a mí, pensando que yo estaba dormida o que no entendía de qué hablaba. Llamadas donde mencionaban nombres de personas, cantidades de dinero, rutas de transporte, contactos en Colombia, México y Europa. Todo está grabado. Horas y horas de material. Le preguntamos sobre las fiestas en Miraflores. Dice Valentina. Fui a Miraflores 2 veces. No a la parte oficial, a la parte privada. Hay una zona del palacio que no aparece en ningún plano público. Una zona que fue remodelada específicamente para eventos privados. Tiene un salón con bar, sistema de sonido profesional, jacuzzi y habitaciones. La primera vez que fui fue en febrero de 2019. Mi patrón me llevó en un carro con vidrios polarizados. Entramos por una entrada lateral que no es la puerta principal. No pasamos por ningún control de seguridad visible. Simplemente el portón se abrió y entramos directo al estacionamiento subterráneo. Y ahí subimos por un ascensor privado a la zona de fiestas. Esa noche había unas 20 personas. Hombres del poder y mujeres traídas de fuera, colombianas, dominicanas y 2 rusas. Continúa Valentina. Lo que vi esa noche fue surreal. Había una mesa con botellas de whisky de ediciones limitadas que cuestan más de $5.000 cada una. Había bandejas de comida preparada por un chef privado. Había cocaína disponible abiertamente. Y había algo que me impactó más que todo lo demás. En una esquina del salón había una vitrina de cristal con lingotes de oro pequeños. Lingotes del tamaño de un dedo. Y los hombres los regalaban como souvenirs, como si fueran llaveros. Vi a uno de ellos sacar un lingote de la vitrina y dárselo a una de las dominicanas diciéndole, «Toma, para que te compres algo bonito». Un lingote de oro que debía valer $3 o $4.000, regalado como si fuera una baratija. En el palacio presidencial de un país donde la gente se moría de hambre. Le preguntamos si grabó esa noche en Miraflores. Dice Valentina. Sí, grabé. Tengo vídeo de esa noche. No es un vídeo largo, porque era difícil grabar sin que me vieran. Pero tengo fragmentos. Un fragmento de la vitrina con los lingotes. Un fragmento de la mesa con las botellas. Un fragmento de uno de los hombres hablando por teléfono en un balcón sobre un envío que tenía que llegar a México antes del viernes. Y un fragmento de mi patrón bailando con una de las rusas, mientras tiraba billetes al aire como si estuviera en un vídeo de reggaetón. Todo eso dentro de Miraflores, dentro del Palacio Presidencial de Venezuela. Quiero que se detengan y piensen en lo que acaban de escuchar.
Fiestas con lingotes de oro como souvenirs, cocaína servida abiertamente, modelos internacionales importadas, botellas de $5.000, llamadas sobre envíos a México. Todo dentro del Palacio de Miraflores, el mismo palacio desde donde Maduro daba discursos sobre la revolución del pueblo y contra el imperialismo. El mismo palacio desde donde pedía sacrificios a los venezolanos, mientras sus compañeros de gobierno regalaban lingotes a prostitutas. La hipocresía es tan obscena que cuesta procesarla. Le preguntamos sobre el dinero que veía circular. Dice Valentina: las cantidades eran demenciales. En una ocasión, en una fiesta en un penthouse de Panamá, vi llegar un cargamento de efectivo que tardaron 2 horas en contar con máquinas contadoras. Eran fajos de $100 empacados con cinta adhesiva. Los apilaron en la cama de la suite principal. La pila de dinero era más alta que yo, y yo mido 1,75. Mi patrón me dijo que eso era el pago por un negocio que había cerrado la semana anterior. No me dijo qué negocio, pero por la conversación que tuve después con otro de los hombres del grupo, entendí que estaba relacionado con petróleo. Un desvío de cargamentos de PDVSA que se vendían por canales paralelos, y el dinero se repartía entre los involucrados. Continúa Valentina. En otra ocasión, en Madrid, mi patrón recibió una llamada que lo puso muy nervioso. Después de colgar me dijo que teníamos que irnos del hotel inmediatamente. Empacamos en 10 minutos y nos fuimos a otro hotel al otro lado de la ciudad. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que un socio suyo había sido detenido en Miami y que tenía miedo de que estuvieran rastreando las comunicaciones. Esa noche destruyó 3 teléfonos celulares, los partió con sus manos y los tiró en diferentes basureros en diferentes calles de Madrid, y sacó un teléfono nuevo de una bolsa donde tenía al menos 10 teléfonos sin usar. Todos prepagos, todos sin registrar. Rotaba teléfonos cada semana. Nunca usaba el mismo número más de 7 días. Le preguntamos cuándo la relación empezó a deteriorarse. Dice Valentina: en 2020. Con la pandemia todo cambió. Los viajes se redujeron. Las fiestas se hicieron menos frecuentes. Y mi patrón se volvió más paranoico. Las sanciones internacionales estaban apretando y cada vez era más difícil mover dinero. Empezó a tratarme diferente. Más controlador, más agresivo. Me revisaba el teléfono. Me hacía preguntas sobre con quién hablaba. Me prohibió ver a ciertas amigas. Y empezó a golpearme. Continúa Valentina. La primera vez fue en septiembre de 2020. Estábamos en un hotel en Santo Domingo. Discutimos por algo trivial. No recuerdo qué. Y me dio una bofetada que me tiró al suelo. Me quedé en shock. No porque fuera la primera vez que un hombre me golpeaba, sino porque este hombre tenía el poder de hacerme desaparecer como habían desaparecido a Karen. Y me di cuenta de que la línea entre ser su amante y ser su prisionera se había borrado. Ya no era una relación transaccional donde yo daba compañía a cambio de dinero. Era una relación de poder donde él controlaba todo y yo no tenía salida. Le preguntamos cómo logró salir. Dice Valentina: tardé 1 año en planificar mi salida, de septiembre de 2020 a octubre de 2021. Durante ese año seguí viéndolo cuando me llamaba. Seguí sonriendo. Seguí fingiendo. Y seguí grabando. Pero al mismo tiempo estaba preparando mi escape. Lo primero que hice fue copiar todos los vídeos de mi teléfono a 3 memorias USB encriptadas. Una la escondí en el apartamento de mi madre, en Medellín. Otra se la di a un abogado en Bogotá, con instrucciones de publicarla si me pasaba algo. Y la tercera la llevaba siempre conmigo, escondida dentro de la funda de mi teléfono. Después empecé a ahorrar en efectivo, no en bancos, en efectivo escondido en diferentes lugares. Ahorré $160.000 de los pagos que él me hacía, lo suficiente para desaparecer y empezar de nuevo. Continúa Valentina. En octubre de 2021 ejecuté mi plan. Le dije a mi patrón que iba a visitar a mi familia en Medellín por 1 semana. Él me dejó ir. Pero en lugar de ir a Medellín, tomé un vuelo a Ciudad de México,
De México volé a Miami. Y en Miami, contacté a un abogado de inmigración que me ayudó a solicitar una visa especial como testigo material de actividades criminales. Presenté una selección de los videos como evidencia. El abogado casi se desmaya cuando vio el material. Me dijo que lo que yo tenía era una bomba nuclear para los fiscales de varios países. En 3 semanas me aprobaron la visa. Y desde entonces estoy en Miami bajo un estatus migratorio especial. Mi patrón me buscó. Sé que me buscó porque mi madre me dijo que hombres extraños habían ido a preguntar por mí a su casa en Medellín. Pero no me encontró. Y mientras yo tenga los videos, no puede tocarme. Porque sabe que si me pasa algo, el material se publica automáticamente. Le preguntamos qué hay en los videos que es tan explosivo. Dice Valentina. Hay 3 categorías de material. La primera son las fiestas. Videos de fiestas donde se ven claramente los rostros de hombres que ocupaban posiciones de poder en Venezuela, consumiendo drogas, rodeados de mujeres, regalando dinero y lingotes de oro, hablando de negocios ilegales. Estos videos son devastadores para la imagen de estos hombres, pero legalmente son lo menos importante. La segunda categoría es la que importa. Son grabaciones de conversaciones donde mi patrón y otros hombres discuten abiertamente operaciones financieras ilegales, movimientos de dinero, lavado a través de empresas fantasma, sobornos a funcionarios en Colombia, Ecuador y España. Hay una grabación en particular donde mi patrón habla por teléfono con alguien en Caracas y discuten cómo desviar un cargamento de petróleo valorado en más de 80 millones de dólares. Hablan de nombres, de cantidades, de porcentajes, de quién recibe qué. Es evidencia directa de corrupción a gran escala. Y la tercera categoría es la más peligrosa. Son grabaciones que involucran narcotráfico. Hay un video de una reunión en una finca en las afueras de Cartagena, donde mi patrón se reunió con 3 hombres colombianos que claramente eran del mundo narco. En esa reunión discutieron rutas de transporte de carga desde Venezuela a través del Caribe hasta Centroamérica y México. No dijeron la palabra cocaína en ningún momento. Usaban códigos. Decían mercancía, producto, paquetes. Pero el contexto era inequívoco. Estaban coordinando envíos de droga usando infraestructura del Estado venezolano. Quiero que entiendan la magnitud de lo que Valentina tiene. Videos con rostros identificables de jerarcas del chavismo en fiestas con drogas y prostitutas. Grabaciones de audio donde se discuten operaciones de lavado de dinero multimillonarias. Y evidencia directa de coordinación narco entre funcionarios venezolanos y narcotraficantes colombianos. Todo grabado con un teléfono celular por una modelo colombiana que los hombres más poderosos de Venezuela subestimaron porque pensaban que era solo una cara bonita. Le preguntamos si ha entregado el material a las autoridades, dice Valentina. Parcialmente. Mi abogado ha estado en conversaciones con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que es la que lleva el caso contra Maduro. Les entregamos una selección de los videos más relevantes como muestra de lo que tenemos, pero no todo. Mi abogado me aconsejó que retuviera la mayor parte del material como moneda de negociación, porque lo que yo tengo no solo es evidencia criminal, es leverage, poder de negociación. Mientras yo tenga material inédito, soy valiosa para los fiscales y estoy protegida. El día que entregue todo, dejo de ser útil. Y en este mundo, dejar de ser útil es peligroso. Le preguntamos si tiene miedo. Dice Valentina. Cada día. Pero es un miedo diferente al del principio. Al principio tenía miedo de que mi patrón me encontrara y me hiciera daño. Ahora tengo miedo de algo más grande. Tengo miedo de que la justicia no funcione. De que los vídeos se usen en los juicios y que al final los acusados negocien penas menores y salgan libres en pocos años. De que todo el sufrimiento, el de las colombianas que fueron usadas y desechadas, el de los venezolanos que pagaron con hambre y miseria los excesos que yo presencié, de que todo eso no sirva para nada. Eso es lo que más miedo me da. Que la impunidad gane. Y ahora viene la parte que les prometí al principio. La revelación que involucra a la esposa del hombre que mantenía a Valentina.
la revelación que nos dejó a todos en shock cuando la escuchamos. Dice Valentina: la esposa de mi patrón sabía de mí. Sabía de todas nosotras. No era una mujer engañada. Era una mujer cómplice. En una ocasión durante un viaje a Madrid, mi patrón me dijo que su esposa quería conocerme. Pensé que era una trampa, que la esposa me iba a confrontar o a amenazar. Pero no fue nada de eso. La esposa me recibió en una suite de un hotel de 5 estrellas con una sonrisa. Me sirvió champán y me dijo algo que me dejó helada. Me dijo: yo sé quién eres y sé lo que haces con mi marido. No me molesta. Lo que me molesta es que él gaste demasiado contigo. Así que vamos a establecer reglas. A partir de ahora, yo apruebo los regalos que te hace. Si quiere darte más de $10,000, tiene que consultarme primero. Y si alguna vez intentas chantajearlo con información, yo personalmente me encargo de que desaparezcas como desapareció Karen. ¿Escucharon eso? La esposa no solo sabía de las amantes, administraba el gasto en amantes y amenazó directamente a Valentina con hacerla desaparecer como Karen. Lo que significa que la esposa sabía lo que le había pasado a Karen. Sabía que Karen había sido desaparecida y usaba esa información como amenaza. La esposa no era una víctima del sistema, era parte del sistema. Una parte activa que controlaba las finanzas, que aprobaba los gastos y que amenazaba a las mujeres que se acercaban demasiado. Dice Valentina: después de esa reunión con la esposa, entendí que estaba atrapada entre 2 depredadores. No 1, 2. El marido que me compraba y la esposa que administraba la compra. Los 2 eran igualmente peligrosos. Los 2 eran igualmente cómplices del saqueo de Venezuela. Y los 2 pensaban que yo era tan tonta como para no darme cuenta de lo que estaba pasando. Ese fue el momento en que decidí que algún día iba a contar todo. No por justicia, no por moral, por rabia. Rabia de que me trataran como un objeto. Rabia de que trataran a Karen como un objeto desechable. Rabia de que trataran a un país entero como un objeto del que podían extraer riqueza hasta dejarlo seco. Le hicimos la pregunta final. ¿Qué le diría al pueblo venezolano? Dice Valentina: sé que muchos venezolanos van a juzgarme. Van a decir que yo fui cómplice, que me beneficié del dinero robado, que acepté regalos comprados con el sufrimiento del pueblo. Y tienen razón. Fui cómplice, me beneficié. Acepté. No voy a negar nada de eso. Pero también fui usada. También fui golpeada. También fui amenazada con desaparecer. Y las colombianas como yo que entraban en ese mundo no lo hacían por maldad. Lo hacían por necesidad, por ambición, por ingenuidad o por una mezcla de las 3. No somos heroínas, pero tampoco somos las villanas de esta historia. Los villanos son los hombres que robaron un país y usaron ese dinero para comprar mujeres como si fueran mercancía. Los villanos son los que hicieron desaparecer a Karen. Los villanos son los que regalaban lingotes de oro en el Palacio Presidencial, mientras los niños venezolanos se morían de desnutrición. Yo solo soy una mujer que tuvo la inteligencia o la cobardía, no sé cuál de las 2, de grabar todo. Y ahora esos vídeos existen. Y van a hablar por sí mismos. Y terminó con algo que nos impactó profundamente. Dice Valentina: Karen tenía una hija. Una niña que hoy tiene 8 años y que vive con la abuela en Cali. Esa niña no sabe qué le pasó a su mamá. Solo sabe que un día su mamá se fue y no volvió. Y yo cada mes le mando dinero a la abuela de esa niña, anónimamente, del dinero que me pagaban por ser la amante de un criminal venezolano. Es lo menos que puedo hacer. Es probablemente lo único decente que he hecho en toda esta historia. Y cuando esa niña crezca y pregunte qué le pasó a su mamá, espero que estos videos ayuden a responder esa pregunta. Porque Karen merece que se sepa la verdad.
y su hija merece saber quién le quitó a su madre. Esa fue la confesión de Valentina, una modelo colombiana que durante 3 años vivió dentro del circuito de excesos de la élite chavista, que grabó todo con su teléfono, que sobrevivió a la violencia y las amenazas, y que ahora, desde Miami, tiene en su poder material que podría ser determinante en los juicios contra los jerarcas del régimen venezolano. Y quiero conectar esta confesión con las 4 anteriores. El Capitán Sombra nos mostró cómo sacaban el oro de Venezuela. El fantasma digital nos mostró dónde guardaban el dinero. Ángel Blanco nos mostró cómo torturaban a los que protestaban. Chef Sombra nos mostró que se traicionaban entre ellos. Y Valentina nos acaba de mostrar en qué gastaban el dinero robado. En yates, en fiestas, en drogas, en mujeres importadas, en lingotes regalados como souvenirs. Ese era el destino final del saqueo. Ese era el punto donde todo el sufrimiento del pueblo venezolano se convertía en champán de $5,000 la botella y cocaína sobre espejos de plata. Las 5 confesiones juntas forman un cuadro completo del crimen más grande de la historia de América Latina. El robo, el lavado, la represión, la traición interna y el consumo obsceno de lo robado. Todo documentado por personas que estuvieron adentro y que ahora hablan. Gracias por quedarse hasta el final. Like, suscripción, campanita. Compartan este vídeo especialmente en los grupos de WhatsApp. Porque esta historia se comparte con rabia, se comparte con indignación, se comparte con la certeza de que la verdad sobre lo que pasó en Venezuela merece ser conocida por el mundo entero. Y recuerden a Karen. Recuerden que una mujer colombiana de 27 años desapareció porque sabía demasiado, y que su hija de 8 años todavía espera que su mamá vuelva. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Y los videos de Valentina son prueba de que incluso en los momentos más oscuros del poder, siempre hay alguien grabando. Buenas noches. Y que Dios bendiga a Venezuela, a Colombia y a todas las mujeres que fueron usadas y desechadas por los hombres que destruyeron un país. Pero esperen, hay más. Valentina nos contactó después de la entrevista con una revelación adicional que decidió compartir en el último momento. Dice Valentina: hay algo sobre las fiestas que no mencioné durante la entrevista porque me daba vergüenza, pero creo que es importante que se sepa. En las fiestas en yates y penthouses no solo había modelos colombianas adultas. En 2 ocasiones vi a chicas que claramente eran menores de edad. No puedo asegurar la edad exacta, pero su apariencia era la de chicas de 15 o 16 años. No eran colombianas, eran venezolanas. Y no estaban ahí por voluntad propia. Se les notaba el miedo en los ojos. No hablaban con nadie. Se quedaban en una esquina juntas como animales asustados. Y los hombres las miraban y hacían comentarios entre ellos como si estuvieran evaluando mercancía. Continúa Valentina. La primera vez que vi a esas chicas le pregunté a mi patrón quiénes eran. Me dijo que no preguntara, que no era mi asunto. Y su tono dejó claro que insistir era peligroso. La segunda vez que las vi fue en otra fiesta meses después. Eran chicas diferentes, pero con la misma mirada de terror. Esa vez una de ellas se me acercó cuando estaba sola en el baño y me susurró en español con acento venezolano: «Por favor, ayúdeme. Yo no debería estar aquí. Me trajeron engañada». Me congelé. No supe qué hacer. Le dije que iba a buscar ayuda, pero cuando salí del baño, uno de los guardaespaldas me estaba esperando y me escoltó de vuelta a la fiesta. Nunca más vi a esa chica. No sé qué pasó con ella. Y eso me ha perseguido cada día desde entonces. Quiero ser muy claro sobre algo. Lo que Valentina está describiendo no son solo fiestas de excesos. Es trata de personas, menores de edad venezolanas siendo llevadas a fiestas de jerarcas del poder. Chicas que piden ayuda en baños. Chicas que desaparecen sin dejar rastro.
Esto es un crimen de una gravedad que va más allá de la corrupción y el saqueo. Es la explotación de las personas más vulnerables de un país ya devastado. Menores venezolanas que probablemente fueron captadas aprovechando la desesperación de la crisis humanitaria. Chicas que buscaban una salida de la miseria y terminaron en los yates de los mismos hombres que causaron esa miseria. Dice Valentina: tengo video de una de esas fiestas donde se ven a las chicas de lejos. No se ven sus caras con claridad porque la iluminación era baja, pero se ve claramente que son muy jóvenes y que están visiblemente incómodas. Ese video es quizás el más importante de todo el material que tengo, porque pasa de ser evidencia de corrupción y narcotráfico a ser evidencia de trata de menores. Y la trata de menores no prescribe, no se negocia, no se reduce por buena conducta. Es el tipo de cargo que puede mandar a alguien a prisión por el resto de su vida. Y Valentina añade algo que conecta directamente con los testimonios anteriores de nuestra serie. Dice: en una de las fiestas, escuché a mi patrón hablar con otro hombre sobre un piloto militar que había desertado y que les preocupaba porque sabía demasiado sobre los vuelos de oro. Dijeron que ya se habían encargado de los otros pilotos y que este era el último cabo suelto. Cuando escuché eso, no entendí el contexto. Pero después de ver los vídeos que ustedes han publicado sobre el Capitán Sombra, todo cobró sentido. Mi patrón estaba hablando del Capitán Sombra. Los otros pilotos que mencionaba eran los 3 que fueron asesinados, y el cabo suelto era el piloto que logró escapar. Tengo esa conversación grabada. Es breve, son unos 20 segundos, pero se escucha claramente la referencia a los pilotos y al oro. Eso es extraordinario. Los testimonios de esta serie están conectados entre sí de maneras que ni nosotros anticipábamos. El Capitán Sombra habló de 3 pilotos muertos, y ahora Valentina tiene una grabación donde un jerarca del régimen confirma que se encargaron de esos pilotos. Las confesiones se están cruzando, las pruebas se están reforzando mutuamente, y el muro de impunidad se está agrietando desde múltiples ángulos. Para cerrar, quiero recordarles quiénes son las voces de esta serie. Un piloto militar que transportó el oro. Un ingeniero de CANTV que robó millones al régimen. Una enfermera que sacó presos del helicoide. Un chef que rechazó envenenar a Maduro. Y una modelo colombiana que grabó los excesos de la élite criminal chavista. 5 personas. 5 historias. 5 ángulos diferentes del mismo crimen monumental. Y las 5 están vivas. Las 5 tienen pruebas. Y las 5 están hablando. La próxima confesión viene pronto. Y como les dije antes, involucra a alguien que no es venezolano ni colombiano. Alguien de mucho más lejos. Alguien cuyo testimonio puede cambiar el rumbo del caso judicial más grande de la historia de América Latina. Prepárense. Suscríbanse, campanita, compartan y recuerden a Karen. Recuerden a las chicas venezolanas en los yates. Recuerden que detrás de cada dólar robado hay una víctima real con nombre, con familia y con una historia que merece ser contada. Buenas noches. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Y los vídeos de Valentina son la prueba de que la verdad a veces se esconde en los lugares más inesperados. Como el teléfono de una modelo que todos subestimaron. Buenas noches, y que Dios bendiga a Venezuela, a Colombia y a todas las víctimas del poder sin límites. Y algo más sobre Karen que Valentina nos autorizó a compartir. Dice que antes de desaparecer, Karen le envió un mensaje de voz de WhatsApp que Valentina todavía conserva. Dice Valentina: el último mensaje que Karen me envió fue el 14 de marzo de 2019, 3 días antes de desaparecer. Es un mensaje de voz de 47 segundos. En ese mensaje Karen me dice que está asustada, que el hombre con el que estaba le había dicho algo que la aterrorizó, que él le dijo que si alguna vez pensaba en irse, se acordara de que la gente que sabe demasiado tiene accidentes. Karen en ese audio se escucha nerviosa, habla rápido,
como si tuviera miedo de que alguien la estuviera oyendo. Y lo último que dice en el mensaje es: Valentina, si algo me pasa, quiero que sepas que te quiero y que le digas a mi mamá que la amo. Ese audio es el único registro que existe de Karen antes de desaparecer, y lo tengo guardado junto con todos los demás archivos, para que algún día, cuando haya justicia, la voz de Karen sea escuchada en un tribunal. Ese audio de 47 segundos es quizás la pieza más conmovedora de todo el material que Valentina posee. No es un vídeo de fiestas lujosas, no es una grabación de negocios ilegales. Es la voz de una mujer de 27 años que sabía que iba a morir y que lo único que quiso fue despedirse de las personas que amaba. Karen no era una activista, no era una periodista, no era una espía. Era una mujer joven de Cali que entró en el mundo equivocado y pagó con su vida. Y su voz, grabada en un mensaje de WhatsApp 3 días antes de desaparecer, es un recordatorio de que detrás de las cifras de miles de millones robados, detrás de los lingotes de oro y las fiestas en yates, hay vidas humanas destruidas. Valentina nos pidió que cerremos con un mensaje para la hija de Karen. Dice: Sofía, si algún día ves este vídeo cuando seas grande, quiero que sepas que tu mamá era valiente, que tu mamá era hermosa por dentro y por fuera, que tu mamá te amaba más que a nada en este mundo, y que tu mamá no te abandonó. Se la llevaron. Se la llevaron hombres malos que no merecen que los llame por su nombre. Pero esos hombres van a pagar. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero van a pagar. Porque yo tengo los vídeos. Yo tengo las pruebas. Y no voy a parar hasta que la verdad sobre tu mamá salga a la luz. Te lo prometo, Sofía. Te lo prometo en nombre de tu mamá. Esa promesa de Valentina a la hija de Karen es el cierre perfecto para esta confesión, porque resume todo lo que esta serie representa. No es entretenimiento, no es morbo, es justicia, es verdad, es memoria. Es la voz de los que no pueden hablar amplificada por los que sí pueden. 5 confesiones, 5 testigos. 5 verdades que el poder quiso silenciar y que ahora resuenan en millones de pantallas alrededor del mundo. Y esto apenas empieza. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por escuchar. Gracias por compartir. Gracias por recordar. Nos vemos en la próxima confesión. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Y Karen, donde sea que estés, tu voz fue escuchada. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, mundo. Y que Dios bendiga a Sofía. Buenas noches. Y quiero dejar algo absolutamente claro para todos los que están viendo esto. Las mujeres que estaban en esas fiestas no eran el problema. El problema eran los hombres que las compraban. Los hombres que las amenazaban, los hombres que las desaparecían cuando dejaban de ser útiles. En un mundo justo, los hombres de esos yates estarían en prisión, y las mujeres como Valentina y como Karen estarían viviendo sus vidas en paz. Pero no vivimos en un mundo justo. Vivimos en un mundo donde los hombres con poder compran silencio con dinero y miedo. Un mundo donde una modelo colombiana tiene que esconderse en Miami, con videos encriptados como su único seguro de vida. Un mundo donde una niña de 8 años en Cali crece sin madre porque su mamá cometió el error de saber demasiado. Pero también vivimos en un mundo donde existen canales como este, donde las historias que el poder quiere silenciar encuentran una audiencia, donde las voces de los testigos se amplifican, donde las pruebas se comparten y se protegen, y donde cada like, cada suscripción, cada compartida es un acto de resistencia contra la impunidad. Valentina está en Miami con sus videos. El Capitán Sombra está en Europa con sus documentos. El fantasma digital está en algún lugar del mundo con su caja negra.
Ángel Blanco está en España, con su lista de nombres. Chef Sombra está escondido con su testimonio sobre el veneno. 5 personas dispersas por el mundo. 5 archivos que juntos forman la historia más completa del crimen chavista que se haya documentado jamás. Y nosotros, este canal, somos el puente que conecta esas voces con ustedes, con los millones de venezolanos y colombianos que merecen conocer la verdad. Esa es nuestra misión, y no vamos a parar. Siguiente vídeo. La sexta confesión. Un testimonio que viene de lejos, muy lejos, de un continente que no esperan. Prepárense, porque lo que viene cambia todo. Buenas noches, suscríbanse, compartan y recuerden, siempre recuerden, porque la memoria es justicia y el olvido es el arma favorita de los criminales. Buenas noches, y que Dios bendiga a todos los que luchan por la verdad, desde cualquier rincón del mundo. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Y les dejo con los números, para que entiendan la magnitud del contraste que esta historia representa. Mientras mi patrón gastaba $50,000 en un fin de semana con una modelo colombiana, el salario mínimo en Venezuela era de $2 al mes. Mientras se descorchaban botellas de $5,000 en yates frente a Los Roques, 200,000 niños venezolanos sufrían desnutrición severa. Mientras se regalaban lingotes de oro como souvenirs en Miraflores, los hospitales no tenían ni aspirinas. Mientras se servía cocaína en bandejas de plata, millones de venezolanos hacían colas de horas para comprar un paquete de harina. Esos números no son abstractos, son personas, son niños, son madres, son ancianos. Son los 7 millones que tuvieron que huir. Son los que se quedaron y sobrevivieron como pudieron. Son los que murieron en hospitales sin medicinas. Son los que desaparecieron en los sótanos del helicoide. Son Karen. Son la hija de Karen. Son todos los que pagaron con su vida y su futuro los excesos que Valentina presenció y grabó. Esos vídeos no son solo evidencia legal. Son un espejo. Un espejo que le muestra al mundo la cara verdadera del poder chavista. Un poder que predicaba la igualdad mientras vivía en la obscenidad más absoluta. Un poder que hablaba del pueblo mientras destruía al pueblo. Un poder que decía patria o muerte mientras elegía el lujo y dejaba la muerte para los demás. Venezuela merece justicia. Colombia merece justicia. Karen merece justicia. Sofía merece la verdad sobre su madre. Y los millones de víctimas del chavismo merecen saber exactamente cómo se gastó el dinero que le robaron. Esta serie de confesiones es nuestra contribución a esa justicia. Pequeña, pero real. Cada vídeo es un ladrillo más en el muro de la verdad que estamos construyendo. Y cuando ese muro esté completo, va a ser más alto y más fuerte que cualquier muro que el poder haya construido para protegerse. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esto. Nos vemos en la sexta confesión. Buenas noches. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Y los vídeos de una modelo colombiana que todos subestimaron pueden ser la clave que abra las puertas de la justicia para un continente entero. Buenas noches y que Dios los bendiga.